Reciban todos un cordial saludo desde Cartagena, Colombia, a orillas del Caribe, por este canal de YouTube que tenemos la Asociación Cultural Colombo Árabe de Cartagena, la cual es una asociación fundada en el año 2006, heredera del Centro Cultural Colombo Árabe fundado en 1982, que a su vez antes se llamaba Centro Cultural Colombo Sirio, fundado en 1968 por el señor George Baladi, que fue miembro del Partido Social Nacionalista Sirio. Y bueno, hoy vamos a desarrollar un tema sobre Siria, ya que todos aquellos que, bueno, que estamos con la resistencia y apoyamos la liberación de los territorios de la Siria histórica y estamos contra el imperialismo y somos antisionistas. Hoy tenemos un invitado especial, el señor Firas Asharani, que es un médico sirio radicado en Valencia, España, y es un médico internista y un analista político muy reconocido y digamos, muy buscado por los medios internacionales, sobre todo en medios de habla hispana, también parece que había algo en medio árabe. Firas es un conocedor de la geopolítica de la región y bueno, lo que acontece en su país y de esta tragedia que en realidad se está padeciendo en Siria y de la cual casi no se habla con la verdad ni con la justicia que se merece el pueblo sirio ni el Estado sirio anterior. Firas, bueno, yo tengo una serie de interrogantes porque, bueno, el tema se llama Siria y la indiferencia árabe, una historia de dolor. Yo, desde la época de la guerra civil libanesa, sabemos todos que Siria intervino en esa guerra, pero a partir de ahí uno siente que yo vivo en Latinoamérica, soy descendiente árabe, ni siquiera soy descendiente sirio, sino mi familia es libanesa, pero mis bisabuelos siempre se consideraron sirios, ellos no vinieron cuando existía la República del Líbano, sino que a todos se le llamaba Siria, por lo tanto yo obedezco a esa identidad de ancestros sirios. Pero bueno, uno encuentra en muchos de los inmigrantes una cierta repulsión y odio como muy marcado contra la Siria panarabista, sobre todo desde el periodo de Hafez el-Assad y Bashar el-Assad. Entonces, y esto ha continuado, digamos, ahora con, digamos, el auge todavía más del takfirismo e incluso en los movimientos que hacen parte del eje de resistencia. Uno ve que había una cierta rabia contra Siria, que uno dice, esto es como injusto, siendo Siria un elemento fundamental en ese eje para, digamos, mantener una lucha contra el ente sionista. Entonces, Firas, tú nos sabrás explicar a qué se debe tanto odio y que digamos, lo siguen transmitiendo hoy gente que perteneció a la resistencia o pertenece a la resistencia, que incluso hoy están bajo la bota del takfirismo y sin embargo siguen hablando en contra de ese Estado sirio anterior que era un bastión del panarabismo y de los pocos estados árabes laicos. Adelante. Hola, buenas noches Ariel y gracias por la invitación. La verdad es un tema, pues explicar mucho bajo mi punto de vista y mi análisis. En algunas cosas puede ser análisis, en otras puede ser datos concretos. Evidentemente lo que ha sido muy importante desde la creación del ente sionista y los pocos países que han apoyado esta causa palestina o las causas árabes, porque siempre había un territorio ocupado por Israel, las incursiones suyas en el Líbano desde 1949, los masacres que ha hecho en el Líbano y las guerras contra Siria,
Por lo tanto, el ente sionista ha sabido trabajar muy bien un tema muy importante, el tema sectario y religioso. Y esto, a trabajarlo muy bien, sabe que la mayoría de las zonas son sunitas, pero hay un radicalismo dentro de ellos, se ha demostrado a lo largo de estos años, y siempre han jugado con el papel. Sabe, el ente sionista tiene una unidad del 8200 que trabaja muy bien, donde hay problemas siempre te da el punto clave en ello, que la época del Baez, después del 1966 hasta 1969, y el cambio dentro de la dirección del partido y la llegada de Hafez el-Assad a gobernar, que es un hombre anti-sionista por excelencia, un tío nacionalista árabe y cree en el panarabismo, era muy fácil venderlo como es un sectario, un alauita que está gobernando un territorio y supone que hay mayoría sunita. Y han jugado este papel durante todo su mandato. Tenía que enfrentarse a los hermanos musulmanes, pero no solo él, y anteriormente el que gobernaba, anteriormente había dos ocasiones donde el gobernante de Siria, por ejemplo, Adil Shishakli, un nombre de un presidente de Siria, el primero que empezó la guerra contra los hermanos musulmanes en Siria. Por lo tanto, no es una cuestión de tema religioso ni sectario, pero evidentemente donde hay hermanos musulmanes hay un problema, son el núcleo o la célula madre del terrorismo internacional, sin duda. Por lo tanto, Nasser luchó contra ellos y muchos países árabes les declaran como grupos terroristas. Lo último que lo ha declarado es Jordania. Ellos estaban legalmente en el Parlamento jordano, acaba de declararlo, por lo tanto, en muchos sitios. Y en Siria intentaron en los años 80 del siglo pasado hacer un levantamiento, son muy radicales, donde había asesinatos de oficiales, de profesores de universidades, etcétera, etcétera. Entonces el tema que ellos no le perdonan a Hafez el-Assad, que ha pedido aplastarlos en la ciudad de Hama. Y de ahí viene este odio que sabía causarlo Israel perfectamente y los países del Golfo Pérsico, como si fuera un tema totalmente religioso. El conflicto religioso entre las dos sectas importantes del Islam, Ariel no se lo han solventado, ni lo han solucionado, ni hay un interés ninguno desde el chiismo al sunismo y al revés, durante 1400 años. Y este es el conflicto que hoy en día se nota hasta hoy en día. Yo creo que después de ver las imágenes de los Emiratos del Golfo Pérsico, todo lo que han hecho para la caída de Siria, solo Qatar se ha gastado 147.000 millones de dólares, reconocido por su ex primer ministro, para destruir Siria, para llegar al islamismo radical a gobernar, etcétera, etcétera, demuestra que el odio que tienen a nivel religioso, simplemente que yo voy a recordar que Gaddafi lo han derrotado por insultarlos directamente, son muy, no se olvidan nunca nada, lo derrocaron, y hay una palabra típica de Bashar en una reunión en la Liga Árabe, lo dijo Ashbah al-Rijal, que son parecidos a los hombres pero no son hombres. Se refería a prácticamente a todo lo que están intentando llevar bien con Israel, hacer una condición con el imperialismo o con Israel. Y esta palabra también se queda y hoy en día la repiten, ¿vale? Pero fundamentalmente toda esta historia la ha usado Israel, usado el integrismo islamista como instrumento para lograr lo que quieren lograrlo, y lo han logrado al fin y al cabo después de una guerra de 14 años. El mejor ejemplo, la foto de ayer o de anteayer, Trump con el príncipe de Arabia Saudí y con el Jolani. Esto es el que crea el terrorismo, el que lo financia y el terrorismo. Ahí ha reconocido legalmente, oficialmente, a pesar que lo tiene en la lista del terrorista más buscado, han tenido relaciones con él, lo reconocen ellos, un alto mando dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores americano, que han tenido contacto con él dentro de Idlib, por ejemplo,
han hecho todo lo posible para financiarlo, para prepararlo, pero para protegerse de él contra el Assad. Por lo tanto, todo el plan, hay un plan tremendo, simplemente guiado desde Israel para acabar con el eje de la resistencia. Porque Israel tiene muchas, a lo largo de la historia, Ariel, los líderes han dicho, desde Ben Gurión, para hacer una expansión de Israel hay que acabar con Siria, por ejemplo, como en algún momento para romper el eje de la resistencia, el núcleo es Siria. Y han ido por Siria. Evidentemente lo intentaron anteriormente con bloqueos, con sanciones, con cualquier cosa, pero en guerra directa no podía en algún momento Israel con Siria, después de debilitarla durante 11 años, con traiciones mínimamente en Siria dentro, no es razón por la caída de Siria, que algunos antiimperialistas quieren olvidar que la culpa totalmente es de Rusia, casi el 90%. Una superpotencia no puede dejar entregar el país. Y ahora podemos hablar de ese tema. Irán, con su manera errónea de interpretar también esta lucha, porque piensa en la umma islámica y juntar sunnitas y chiitas algún día por una causa, y piensa lo que hace con Hamas, que son sunnitas, o la Jihad islámica puede aplicarlo al mundo musulmán, se equivoca, porque el odio al chiismo es mucho más que el odio al sionismo. En los Emiratos del Golfo, en el sionismo radical, o gente como el Jolani. O sea, odian el chiita muchísimo más, son capaces, incluso con el sionista, entender perfectamente, a pesar que está matando sus hermanos en la secta y la religión son sunitas de Palestina. Es un tema muy complejo para entenderlo para la gente que no es de la zona, porque en algunos sitios hay cruce de intereses y en otros están totalmente en contra. Entre ellos, muchos ejemplos te puedo dar. Hasta hoy en día, cosa curiosa, Irán lleva bien con Qatar. Qatar es el patrocinador del terrorismo internacional sunita. Turquía lo mismo, con los hermandades musulmanas en Turquía, lleva bien Irán con ellos, pero luchan contra Irán dentro de Siria con sus relaciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es un mundo complejo para entenderlo, pero la caída de Siria, bajo mi punto de vista, Ariel, es el fin de la causa palestina. La causa palestina no la acabó Israel en 80 años, ni todos los masacres que ha hecho, ni todas las bombas, toneladas de bombas ha tirado, no en esta guerra solo, toda la guerra contra los palestinos sirios o libaneses, ni todo el apoyo de Occidente, ni todo el apoyo de Estados Unidos ha acabado Siria con la causa palestina en la Federación Rusa. Al entregar Siria, porque es una entrega total y documentada. Ya ha pasado 6 meses, ya tenemos datos, quedan muy pocos detalles para hablar de una traición completa, porque yo sigo con la versión y sigo retando a la gente que alguien me diga que ha visto al presidente de Siria desde el 28 de noviembre hasta el 7 o 8 de diciembre, cuando cayó Damasco. He retado a muchos políticos, incluso en redes, que me diga alguien que ha hablado con él o la ha visto en algún sitio. Mi versión, que cuando fue a Rusia en el 27 de noviembre, Ariel no ha vuelto, se fue solo. Le obligaron los rusos que va solo, porque quieren presionarlo hasta el final de abandonar el eje de la resistencia. Estas son palabras seguras y son datos. Más de una vez Vladimir Putin personalmente en reuniones con Bashar al-Assad, y esto se sabe, lo sabe Hussein Saban, le ha dicho claramente: deja el eje de la resistencia, no sigues apoyando la resistencia palestina, ni Hezbollah, por un lado, y aléjate de Irán, todo está en orden. Y al no hacer nada, y la última vez la Liga Árabe, su último discurso en Arabia Saudí, no claudicó, sigo hablando de apoyar la resistencia, sigo apoyándola hasta el día 26 de noviembre. Los últimos misiles que se lanzaron a Tel Aviv, los 320 que se lanzó desde el sur del Líbano, gran parte de ellos entraron a través de la frontera siria. Tenemos muchos datos, la entrega de Rusia, ni hay apoyo militar suficiente, ni económico, no había barcos que traigan petróleo ni tal.
nos dejaron hundirnos en la miseria por las sanciones, no se reponía ningún radar destruido, ninguna zona militar destruida, incluso había ataques de los israelíes a 14 kilómetros de las bases rusas en la costa siria, ni una respuesta rusa. Y muchas cosas. Por terminar con el tema de la entrega a Siria, ya se sabe mucho. El presidente no ha podido hablar, porque si está en Siria, este hombre hubiera salido a la televisión siria y hubiera dicho claramente, hay una traición, la hay, pero evidentemente guiados por los rusos, por los americanos, la CIA ha trabajado, Qatar ha pagado a mucha gente, hay 7 o 8 altos mandos que han cobrado dinero, algunos aún viven en Damasco, no las han tocado, matan a la gente pobre, normal, ¿vale? Son muchas cosas. Y el primero que entró en Damasco no entró las tropas de corta cabeza del Jolani. Entraron grupos, se llaman Ahmad al-Ode, que es una división del sur, donde Rusia arregló el tema en Daraa para que no entre el gobierno sirio. Son muchas incógnitas que ahora salen el porqué. El primero que entró en Damasco, el primero que llega al palacio, el primero que acoge documentos y aparte fotos había del presidente de Siria y su familia en el palacio. Si un hombre tiene que escapar, quieren ellos venderlo como es un hombre cobarde, quería escapar, nunca ha sido cobarde. En los peores momentos de la guerra estaba en primera línea con sus soldados y los soldados del ejército árabe sirio. Por lo tanto, había una entrega total. ¿Por qué? Pues está claro, el tema del encaje entre Rusia y Ucrania. Y podemos dar detalles, y de hecho ya hay unas reuniones en Estambul. Con Biden no habrá habido ninguna reunión ni va a acabar la situación igual. Con Trump sí. Y ahí donde ha trabajado el AIPAC para que pueda llegar un momento, porque para el AIPAC y el sionismo internacional da igual que eran demócratas, Ariel, o republicanos, están infiltrados en los dos partidos. Eso es la teoría y la manera de trabajar los straussianos. Leo Strauss les ha enseñado muy bien que tienen para no volver a pasar un otro holocausto de nuevo, tienen que estar infiltrados en los puntos de decisiones del poder mundial. ¿Y dónde están actualmente? En Estados Unidos. Por lo tanto, da igual que vengan demócratas, son sionistas o vienen republicanos. Pero la matiz y la puntualidad del tema, que con Trump cabe la posibilidad de vender lo que han vendido. De hecho, dicen, entréganos Siria, intentamos que hay un paz y termina esta guerra, pero que Rusia, con lo que está haciendo, demuestra, en un momento quiere demostrar que es una superpotencia, en Siria no demostró que es una superpotencia, por ejemplo, como si fuera una potencia regional. Lo mismo en Ucrania, no es capaz de tomar decisiones de ganar esta guerra con un caos, quiere ganarlo en puntos. Y esto va a pagarlo caro como si lo ha pagado Siria. Siria no terminó la guerra, yo hace mucho tiempo lo he dicho, no ahora, cuando decían, Siria ha ganado la guerra. Mientras estaba Hitler, no ha ganado la guerra. Y se ha demostrado que es así. ¿Por qué? Por muchas razones. Ahora, una vez ha pasado todo, uno puede analizar el por qué llegaron hasta la puerta de Hitler, por qué los turcos frenaron y los rusos no dieron el visto bueno que siga el combate. El presidente sirio quería entrar en Hitler y hubiera terminado en 1 o 2 semanas, hubiera terminado, pero en este caso, si fuera así, hubiera ganado el eje de la resistencia, hubiera acabado con el terrorismo internacional. Y esto fortalece el eje de la resistencia y eso es un peligro para el Estado de Israel. Y es una cosa clarísima, se demostró posteriormente, Ariel, de esta entrega total, donde han entregado el país, donde lo han llevado secuestrado, donde lleva ya casi 5 meses y algo, que no puede hablar, está Rusia detenido, retenido, y no ha podido nadie hablar con él hasta hoy en día. Si es lo que dicen ellos, y algunos dicen que toda la culpa de los sirios y su ejército, ¿por qué no lo dejan hablar y salir? Dice, mira, gracias, Vladimir Putin me ha salvado la vida, pero me han traicionado tal cual y decir datos del tema. Al no dejarle ni hablar nada, porque temen que el que hablen nada favorable a toda la situación y no les favorece, o por lo menos hasta que acabe el teatro en las conversaciones en Estambul, porque para mí le van a engañar de nuevo a Vladimir Putin,
como Minsk 1 y Minsk 2, Estambul 1 y Estambul 2. Esto va a ser prolongar mucho, porque para acabar esta guerra tiene que hablar de muchos temas puntuales, militares, técnicos, temas de documentales, temas de hasta relaciones diplomáticas, etcétera. Son muchos temas, van a prolongarlo mucho, van a intentar meter tropas dentro, por lo tanto creo que es un engaño y él ha vendido Siria a cambio de nada, Ariel. Y eso es el tema que nosotros los sirios estamos sufriendo, todo lo que estamos viendo. Incluso pronto habrá una embajada de Israel en Damasco, que no podemos imaginarlo los sirios, pero va para allá y la tradición ha sido tremenda. La verdad, nos quedamos, muy tocados y un shock total, donde yo creo que el eje de resistencia se ha hundido y ahora tiran culpas iraníes a los rusos. Solo escuchar a los periodistas pro-Irán, pro-Hezbollah, cómo atacan hoy en día a Rusia, o algunos empiezan a manipular datos para demostrar que también tienen mucha culpa los rusos y los sirios, el presidente, su mujer y tal igual, como parece Irán no ha tenido ninguna culpa en toda esta historia. Prácticamente es una historia de tradiciones, cada uno tira la culpa al otro, pero el tema que no puede hablar el presidente, donde puede decirnos muchos datos y donde pueden salir de también que con muchas conclusiones todo lo que ha pasado en Siria. Sí, precisamente ese tema referente a Rusia y su participación en la guerra en Siria. Alguna vez alguien me preguntó en una conferencia en el año 2017 qué pasaba, por qué Rusia no le facilitaba a Siria los S-300, los S-400 que tanto habían anunciado, por qué permitían eso. Y yo no supe darle una respuesta porque obviamente a mí no me convencía tampoco lo que se decía, que era que había muchos rusos judíos del ente sionista y que eso podía afectar y por lo tanto Rusia no, pero eso no me convencía. Yo siempre pensé deben haber unos intereses económicos mucho más fuertes en la política económica rusa por parte del sionismo, para que, digamos, Rusia nunca haya defendido a Siria de un ataque israelí y sobre todo ataques contra aliados estratégicos también de Siria como Hezbollah o los asesores iraníes en Siria. Entonces, uno dice, bueno, entonces ya Siria tendría que saber hasta qué punto Rusia era un aliado. Entonces, no sabemos si es que no tenía más opción Siria que aceptar esa ayuda de Rusia. Así es, Ariel, acaba de decirlo. Mira, Siria tenía pocos aliados. Había una guerra mundial contra Siria. No te cuento en el 2011 hasta el 2017 cuántos países, cuántas organizaciones, cuánta propaganda, cuántos medios de comunicación han abierto la frontera de la OTAN, han llegado de 87 países, se calcula han entrado en Siria 300.000 mercenarios por países, ya tenemos hasta datos de cuántos han entrado, han desaparecido, cuántos se han muerto en Siria, etcétera, etcétera. El tema de Rusia cuando llegó a Siria vino a luchar contra el terrorismo, entregó Siria al terrorismo. Nunca vino a ayudar a Siria con su lucha por unas causas árabes o contra el sionismo, porque los rusos creen en el sionismo. Vladimir Putin cree en el sionismo, no nos equivocamos. Él cree en el Estado de Israel. Toda la cúpula alrededor suyo espiritual habla del Talmud como si fuera un libro sagrado y todo lo que dice es algo relacionado con el divino y más allá. Por lo tanto, hay una relación rusa en la profundidad incluso, y hay algunas sectas en ortodoxa en Rusia donde aún las oraciones suyas la hacen en hebreo. Hay una relación directa con los házaros. Los házaros son un pueblo del Cáucaso, donde se fundan luego con los rusos que vienen de la Rus de Kiev, y se funda este imperio ruso en el siglo VIII. Entraron en el judaísmo, no son semitas, y tú sabes mucho de ese tema y creo que has escrito algunas cosas interesantes.
Por lo tanto, todos los askenazis que hablan incluso idioma, y he leído un artículo tuyo que prácticamente su idioma no tiene que ver con el idioma del hebreo que se habla en la zona semita, son askenazis. Hoy en día, desde 1948 hasta hoy en día, todo lo que han gobernado, todos Israel, todos vienen de los askenazis. Todos, belorrusos, ucranianos, polacos y de origen ruso. Tienen poder bastante dentro de Israel, se calcula entre 1 millón y 2 millones de eslavos de origen judío, ruso, ucraniano o bielorruso. Y tienen relaciones con la Federación Rusa. También hay un periodista que estudió la relación y el lobby israelí dentro de Rusia. A un periodista de origen sirio le han prohibido hacer el otro episodio, quería hacer más de un episodio. Hizo el primero, se llama Jared Rush, un periodista, madre rusa, el padre sirio, con un periodista, todo en árabe, un periodista ruso sobre el tema del poder que tiene el lobby israelí dentro. Tienen bastante poder, los 7 o 8 magnates más importantes de Rusia son de origen judío, han sabido en la época de la perestroika posteriormente ganar, comprar a precios baratos y vender a precios reales de las empresas estatales de la Unión Soviética y manera de sacar el dinero fuera del país, después de la perestroika, y hasta hoy en día tienen lazos muchos rabinos, algunos con fuerza de seguridad del Estado ruso, otros con la venta del petróleo y el gas, otros relacionados con los diamantes y otros simplemente con el poder político del país. Por lo tanto, tienen bastante poder. Nunca Rusia ha creado en la destrucción del Estado de Israel, jamás. Simplemente abogan, y siempre lo dicen lo mismo, dicen textualmente que el 181 hay que cumplir los 2 estados. Llevan diciéndolo desde 1949, Ariel. No que se va a cumplir. Por lo tanto, ellos, la idea del cionismo, no están en contra ya. La Unión Soviética sí, en 1975 se declaró el sionismo igualitario al nazismo. Y eso se tumbó en 1990 cuando cayó el bloque socialista. Los soviéticos son una cosa y la Federación Rusa es otra cosa. Por lo tanto, ellos no tienen ningún interés en que acabe esto. Por esto, el S-300 sí que estaba en Siria, pero no los dejaron nunca usarlo. Si no tienen las coordenadas con el GPS y tienen permisos rusos, concretamente tienen que ser soldados rusos sobre ellos, no se han usado nunca. Ya no hablamos de reemplazar armamento normal, que siempre demuestra la superioridad israelí es mucho más importante. El frente del Golán nunca puede Siria, y eso los rusos, líneas rojas, no pueden nunca acercar con armamento sofisticado, importante, desde Damasco para el sur. Todo lo que se ponía en Damasco. Estos son órdenes de Rusia. Siria, ¿por qué es aliado de Rusia? Porque no tiene otro aliado. Con este eje, ¿con quién está? Está Irán y está Rusia. Todo el armamento sirio desde 1948, incluso en el momento que se liberó Siria, es armamento soviético, luego ruso. Tú no puedes abrir ni siquiera abrir un frente del Golán contra Israel sin contar que el que te va a suministrarte armas. O sea, no es un juego. Dice, yo os lanzo 4 misiles desde Siria, declarándolo el Estado sirio oficialmente que rompe la tregua de 1974 y te responde Israel, abres una guerra. Y una guerra no acaba en un día, ni 2, ni 3. Vete a saber, si tú no tienes el visto bueno de los rusos que te van a ayudar en reemplazar misiles, armamento, tanques, aviones, etcétera, etcétera. Nunca han ayudado. Siria, el ejército sirio tiene que inventar tirar barriles porque no tenía misiles con sus aviones. Cuando vinieron los rusos, en un momento sí, pero la frenada en Dara, los rusos arreglaron el tema de Dara. ¿Por qué? Ahora empiezan las incógnitas. ¿Por qué no dejaron que entrara el ejército sirio en Dara y llegar hasta la frontera con Israel, por ejemplo? ¿Por qué llegaron hasta la frontera de Idlib y no se entró en Idlib, empezó Astana?
porque tenían, bajo mi punto de vista, dos motivos puede haber, dos. Uno de ellos, que no acabe la guerra y acaba el terrorismo en Siria, porque una vez acaba, el tema de la causa con los kurdos y los bases americanos habrá caído por su peso. El núcleo estaba en Idlib, donde había un apoyo totalmente turco. Tampoco Irán tomó la decisión de enfrentarse a Turquía, con todas las cosas. Y la segunda, porque había otro plan B. Si no hubieran venido los rusos en el 2015, que yo soy de los primeros que lo comenté en una conferencia en el 2014, cuando todo el mundo pensaba que va a caer Siria, va a caer, es aquel momento que habrá una intervención rusa. Nadie lo creía. Había datos. Todo viene de cuando se juntó el general Soleimani con Vladimir Putin. Dicen unos 7 horas y otros 5 horas. Había un plan A y un plan B. Hasta puedo ya analizar ahora mismo que le interesaba. Tiene que contestar en 3 días. Los rusos hicieron sus contactos y aceptaron la entrada porque el plan B era tropas iraníes en Siria. Estaban preparando 14 divisiones iraníes para venir oficialmente a ayudar a Siria. Esto significa que si tú logras ganar esta guerra, es un peligro y fortalece el eje de la resistencia. Fortalece Hezbollah, Hamas, a pesar de la tradición de Hamas a Siria en 2 ocasiones, la Jihad, incluso todo el eje está más potente y más fuerte, desde Teherán hasta el sur del Líbano y hasta Gaza. Son análisis, pero después de lo que ha pasado ya no me extraña nada. Estas decisiones, lo que está clarísimo es la traición rusa y la torpeza y manera infantil de Irán de ver las causas. Piensa aún en la unidad de la Umma Islámica, donde la han tirado de Siria para mucho tiempo, porque los americanos ahora están poniendo líneas rojas a este señor. Ninguna entrada de Irán en Siria. Y van ahora por la resistencia libanesa, cada vez ya más complicado el tema, pero de momento tiene sus cartas. El único que ha roto este escenario es los yemeníes, donde pueden hacer un equilibrio relativamente estratégico en este eje, de momento porque Siria ha ido en 1000 demonios, Ariel. Ya no va a existir nunca la Siria que conocemos tú y yo. Sí, correcto. Viendo ese análisis respecto a Turquía, yo pienso que este señor Erdogan, él supo jugar muy bien ese papel de miembro de la OTAN. Por lo tanto, hasta se atrevió a tumbar un avión ruso en el año 2015 y, digamos, no hubo una represalia rusa contra Turquía, porque todos sabemos que si atacan a un miembro de la OTAN es como si atacaran a todos. Pero entonces, todos sabemos que la agresión contra Siria empieza por algo muy fundamental, que es algo que es la guerra del gas. Todos sabemos que trazando un gasoducto de Qatar hacia Europa, está el territorio sirio, y vemos que Siria, por, digamos, ser fiel a un aliado, sacrifica mucho y al final no es valorado. Entonces uno dice, ¿y si Siria hubiera aceptado ese gasoducto? ¿Cómo hubieran sido entonces las relaciones con Rusia? ¿Cómo hubieran sido entonces las relaciones, digamos, de la resistencia frente al sionismo? ¿En qué hubiera afectado eso? Eso es como un interrogante. Sí. Ariel, de los motivos de la guerra fundamentalmente hay más de uno. Uno de ellos, lo he dicho, es un eje, la lucha contra Israel. Siria era el enemigo número 1 en el mundo árabe de Israel, el segundo entre Irán y Siria. Eso es uno de los motivos. El segundo motivo, hablo yo en general, que el proyecto era el 2009, lo presenta el emir de Qatar, donde los europeos y Estados Unidos están pensando en asfixiar Rusia, que no hay una mejoría de su poder económico, vaya mejorando a nivel económico. El plan era, ya sabe, el gasoducto Qatar,
Arabia Saudí entra en territorio sirio, las costas sirias y el Mediterráneo para Europa, o otra línea paralela que entra en Turquía, que será mucho más costosa porque dentro del territorio turco es mucho más largo para que vuelva a salir por Bulgaria, por ejemplo, el Bósforo. Siria lo frenó. Lo que acaba de hablar que no ha sabido apreciar algo tremendo, y ahora voy a hablar de datos, porque yo hice un estudio sobre ese tema. Al frenarlo, era uno de los motivos de la guerra, prácticamente, porque ellos van por Rusia, quieren fragmentarla hacia los países pequeños porque es muy rica en recursos y lo demás. El imperio siempre le falta recursos, siempre quiere dominar más pueblos, riquezas para muy poca gente y les da igual el mundo. Solo el calculamos en el 2011, cuando empezó la guerra, o si hubieran puesto el presidente de Siria en el 2009, este gasoducto en el 2010 ya está funcionando. En un año lo hubieran hecho rápidamente porque no había mucho que dificultad para hacerlo. Del 2010 al 2022 hablamos de 12 años. 12 años. Y luego empezó la operación especial en Rusia. Solo si ves en cualquiera en Google puede entrar a ver datos y números. Rusia vende solo gas y petróleo a toda Europa 225.000 millones de dólares al año, anual. ¿Vale? Multiplícalo por 12 años. Ya no hablamos de metales, de trigo, de uranio, de intercambio comercial, de hablar de inversiones occidentales dentro de Rusia. Estás hablando entre solo que ha vendido de gas y petróleo son casi 300.000 millones de dólares. Las inversiones, todo lo que ha parado, todo lo que ha vendido, está hablando mínimamente de unas cifras enormemente grandes. No te extraña que estamos hablando cerca de $1 billón. Que Siria ha frenado esto, porque desde que empezó las operaciones especiales, Rusia tiene 20.000 sanciones. Intentan parar gas y petróleo. Ha bajado el nivel, pero sigue vendiendo de otra manera. Pero ha podido vivir con tranquilidad 12 años, donde, hablando de una cantidad enorme de inversiones, gas y petróleo y otras cosas, donde ha podido Rusia tener mejor BIP, mejor nivel económico y mejorar su armamento sofisticado supersónico, porque el supersónico llevan trabajándolo los últimos 10 años. Esto, si Siria hubiera optado por este gasoducto, si Siria hubiera olvidado la causa palestina por completo, que Isaac Rabin con Hafez el-Assad, que estuvieron a punto de firmar la paz entre los dos, ¿por qué no se firmó al final? Porque quería condiciones y garantías que habrá dos estados y van a volver hasta los altos del Golán, hasta el lago Tíber. Y lo dijeron claramente, territorio sirio del Golán se recupera, optamos por partir la zona del lago del Tiberia entre Siria y Israel, que era totalmente antes territorio sirio, pero la causa palestina tenía que ver con eso. Y Hafez al-Assad dijo que no, y no se firmó. Hoy en día vende Siria, baja los pantalones a los israelíes, el Mossad está en Damasco buscando cuerpos de soldados israelíes en Al-Yarmouk, han detenido el líder de la fracción de la región palestina del Estado Mayor, es una fracción distinta, y lo han interrogado hasta soldados y oficiales del Mossad en Damasco, para ver dónde están los restos de este soldado israelí. Y han entrado dentro del cementerio de Yarmouk y han sacado las tropas, los restos, para que veas la magnitud del proceso, porque no hay revolución en Siria. Era el objetivo, es destruir Siria, trabajar para el ente sionista, que les ha financiado y las ha curado en el sur de Siria, y destruir Siria, y pronto habrá paz con Israel, donde nosotros, los árabes en general, los sirios, que yo no me siento ya árabe, total, yo soy sirio, nos sentimos vergüenza de ello, porque algún día puede haber una embajada de Israel en Damasco. Para mí es lo peor que puede haber.
pero al fin y al cabo ya no tengo ningún legado con este país, menos la bandera que está detrás tuya. Esto sí, me siento, nada más, me siento sirio de antes del 8 de diciembre, después no me identifico con esta gentuza corte cabezas y hablan de civilización, de cortar cabezas y aparte de llamar Allahu Akbar, matando a una persona, degollándolo con una facilidad tremenda. Cree que está haciendo un labor muy importante religioso, matando seres humanos simplemente porque son de otra secta y no piensen como tú. Y eso es lo que hay. Entonces, hay un complot tremendo, Ariel, en la zona, pero claro, la Federación Rusa no ha sabido valorar ni este dato, ni otro dato, ni ha perdido un aliado estratégico de la Federación Rusa, de la Unión Soviética, y sin ningún problema. Y la manera infantil de Irán de ver el enfoque y te hablan que todo el problema es las traiciones dentro del ejército sirio. No ha sido tan fundamental, te lo puedo garantizar, porque a lo largo de la guerra, y aquí termino, ha habido muchas traiciones hasta el primer ministro de Siria, y no cayó Siria. Eso es un complot internacional, cuando los rusos y los americanos dijeron hasta aquí. Y nada, lo arreglaron todo entre llamadas, arreglos, dinero, amenazas, y ya está, y se acaba todo el problema. En poco tiempo, sin combates, entraron dentro y luego han hecho lo que han hecho. Sin ejército, sin armas, y están matando a todo el mundo que ha dejado las armas. Y dijeron, no, deja las armas y no hay paz y tranquilidad. Van buscándolo por sus casas, lo sacan fuera, lo matan, lo tiran a algún sitio y así van matando todos los soldados y oficiales del ejército árabe sirio de antes, que son bastante, y la persecución sigue hasta hoy en día. Sí, definitivamente desde el 8 de diciembre, todos aquellos que hemos estado con el eje de resistencia apoyando siempre y estamos en las causas antisionistas, nos hemos sentido huérfanos porque prácticamente se está destruyendo la arabidad. El eje de la cultura árabe es esa Siria que, digamos, este Estado sirio laico promovió y le dio importancia a todos los elementos culturales que habían en Siria. Y sin eso, prácticamente, ¿cómo nos podemos sentir identificados hoy con Siria, con incluso esta bandera que ahora promocionan, que es la bandera de la época colonial francesa, que yo no sé cómo es que los tanfiristas también se identifican con ella. Es digamos, un trapo que están colocándole para tener digamos, un símbolo, así como hicieron igual en Libia, que también les colocaron una bandera de la época colonial italiana. Bueno, pero también hay que analizar una posición que me causó muy extraña de parte de Irán, precisamente en esa fecha, donde un funcionario iraní, que no recuerdo el nombre, manifestaba que el Bashar no había querido hablar con la oposición. Y uno dice, pero ¿cuál oposición? Sí, son una cantidad de bandas, de grupos mercenarios, de tanfiristas, que se conocía de ellos, porque el que hablaba por ellos eran funcionarios turcos a la cabeza de Erdogan, eran los que hablaban. Entonces, fue muy extraña esa posición al decir que Bashar tenía cierta responsabilidad por no haber dialogado con la oposición. No sé si es que ellos querían que la hermandad musulmana hiciera parte del Estado sirio. Eso es lo que quieren. Lo que he dicho yo, aún no has despegado con las ideas de Ayatollah de hacer un Estado, un mundo musulmán donde pueden ser una potencia a nivel mundial, y esa es la idea. Para ellos la han presionado para que haya unas líneas distintas, que no sea un país tan laico, primero, las cosas como son, porque sé la política de Siria, pero fundamentalmente cuando habla de la oposición, habla de los hermanos musulmanes. Se han de mostrar lo que son, porque es una mezcla de todo lo que estás viendo. No hay diferencia entre los hermanos musulmanes, dentro de su manera de pensar, con los takfiríes de Tahrir al-Sham,
o el Daesh. Son matices pequeños, de hecho han pasado todo por ahí. Tú ves, alguno está en el ejército sirio libre, ¿vale? Que típico apoyado por Arabia Saudí, ha pasado por el Daesh y acabó en el Nusra. Y al revés, el mejor ejemplo lo tienes el mismo Jolani, donde empezó primero con los Zawahiri, con Al-Qaeda, luego con Abu Mus'ab al-Zarqawi, que es una parte de otro Estado islámico dentro de Irak. Salió el Daesh, era emir del Daesh en Nínive, luego lo mandaron los americanos, lo sacaron de la cárcel, le dieron dinero y le dijeron, ahora tu misión tiene que ser en Siria. Por lo tanto, ¿qué quiere Irán? Eso es lo que dice el alto mando iraní, son palabras vacías, sin sentido. Menos que quería, dentro del gobierno sirio, el parlamento sirio, están los hermanos musulmanes, una línea radical dentro de Siria, del sunnismo, y que pueden entender. Pero ¿por qué no lo intentan hacerlo en Irán? Me gustaría saberlo. ¿Qué opinan si están los hermanos musulmanes de Irán? Que hay también comunidad sunita, pero no lo admitirán. ¿Por qué no lo admiten, por ejemplo, en Egipto o en Jordania? Están hablando, y me parece cuando alguna vez, de verdad, Ariel, cuando yo analizo, y no tengo nada en contra de nadie, escucho grandes líderes como Trump o un alto mando iraní, o te oyes a alguno va de intelectual, u otro tal, me da en cuenta que son vacíos. Ya no hablamos del takfirismo, porque dentro no hay una sustancia gris. Cuando tú eres capaz de degollar a una persona que es musulmán como tú, y simplemente porque es de otra secta y estás llamando Allahu Akbar, ¿qué tiene que haber en su cabeza? No son humanos. Por lo tanto, es eso. Prácticamente han destruido lo que es Siria grande. El Líbano está en un camino también, esperemos que no acabe en una guerra civil. La situación, porque hoy estamos en la época, hoy en día, del gran Israel en el Oriente Medio y del poder incondicional y muy fuerte de todo Oriente Medio, de los Estados Unidos de América. Los rusos están fuera de juego, los iraníes están fuera de juego, y prácticamente turcos e israelíes van a trabajar para el imperio, nada más. Son peones dentro para controlarlo todo. Por lo tanto, por desgracia, lo que conocemos de Siria, laica, que me imagino que eres un hombre laico como yo, y esta manera de interpretar la vida, la gente sale, se viste como le parece bien, si quiere ir a la mezquita va, si quiere ir a la iglesia sí, si no, quiere ir a tomar una copa en algún sitio o ir a bailar, o festejarse y pasarlo bien. Esto en Siria no se debe pasar, y están haciendo todo lo posible. Que hay países pequeños sectarios dentro de Siria para justificar un Estado puramente judío en Israel. Están en este plan. Y tú sabes, no sé si eres cristiano o no, por tu apellido me da la impresión que eres cristiano. Solo una pregunta. ¿Sabes cuánto eran los cristianos en Siria antes del 2010 en Siria? El 10%, 2 millones de personas, 2.600.000 antes de la guerra. ¿Sabe actualmente cuánto hay? 600.000. ¿Qué han hecho? Las han obligado a adrede, con fuerza, y Occidente está ayudando para salir del país. Y a hoy en día, había una pregunta hace poco a los líderes cristianos en Siria. Preguntan los cristianos sirios, todos quieren emigrar fuera de Siria. Todos, si les dejan, los 650.000 se van a vaciar la identidad de Oriente Medio, que sin el cristianismo no existe. Es antes de estos beduinos que vinieron de debajo. O sea, imagínate lo que estamos hablando de la magnitud. Lo mismo pasó en Irak, lo mismo pasó en Tierra Santa. ¿Cuántos cristianos hay ahora en Tierra Santa? No llegan el 5% de lo que había antes de 1948, porque hacen todo posible que tiene que emigrar, y todos los cristianos de Tierra Santa y los cristianos de Siria, dentro de poco, como están haciendo en Estado Islámico radical, si cuando le abren la posibilidad de emigrar a Australia, Canadá y Europa, no va a quedar ni un cristiano en Siria. Eso es lo que se pretende, pero Occidente le da igual, trabaja para el sionismo internacional.
les da igual. Simplemente es una tristeza tremenda. Siento en un país laico, donde la gente bebía, comía, viajaba, un país tranquilo, un país la sanidad era gratis, la educación era gratis, nadie te paraba y te preguntaba, ¿eres cristiano, alauita, sunnita o drúzula? Hoy en día preguntan a la gente en las calles. Son capaces de pararte con tu hermana y si es tu hermana pasa, tienes que demostrar a tu hermana y si es tu novia te pega una paliza. Hoy en día han sacado documento para llevar, documento que estás con ella como novia oficial. Si no, te pegan o te arrestan. Esto es lo que pretenden ellos, los Bani Umayya, como dicen ellos. No han vuelto al siglo VII, Ariel, por desgracia. Sí, más en las consignas, el año, creo que en el año 2011, cuando entraron en Homs, esta gente del famoso FCA o Free Syrian Army decían era los alawitas a la tumba y los cristianos a Beirut. A Beirut. Siguen en ellos desde el primer día, cuando hablan de una revolución. ¿Qué revolución es esa? Que era pacífica. Pacífica, mataron gente en marzo del 2011. Marzo del 2011 atacaron un convoy del ejército sirio bajando entre Jable y Banyas. Te puedo dar muchos datos. De eso podemos hablar meses, Ariel. Sí. Eran sectarios, sanguinarios, muy violentos. Han usado las armas, han degollado a la gente, han matado a la gente. En el 2013 en Adra, una ciudad, quemaron la gente viva en los hornos de pan. ¿Qué te voy a decir? Las barbaridades que han hecho no te puedo imaginar. Entre ellos son iguales como el Daesh. El Daesh es un poquito más cara hacer vídeos. El soldado sirio que pasó un tanque encima del vivo. Pero lo mismo el partido, lo que acaba de decir, el ejército libre sirio, uno de ellos que se fue a Idlib, aún está vivo, sacó el corazón de un soldado sirio y lo comió delante los vídeos. ¿Cuántas cabezas de oficiales sirios has visto jugando fútbol con ellos o incluso pilotos? Son infrahumanos, no son humanos, son no sé qué especie que son. Desde el primer momento son así y es un peligro para la humanidad, que la aprende la gente. Son peligro para la humanidad, no solo peligro para Siria, la zona. Esta gente no puede estar en ningún sitio. Hay mucho de ellos en Europa, por cierto. Peligro total para Alemania. Pero, ¿sabe lo que pienso? El que ha creado el terrorismo, que come del terrorismo. Si están en Alemania, como os había apoyado, pues apoyado con ellos, ¿vale? Simplemente todo el que apoya el terrorismo, el efecto boomerang vuelve. Siempre lo mismo pasó a Estados Unidos con el tema de las Torres Gemelas. Tú crees el terrorismo, luego te devuelve, porque esta gente no tiene cabeza, no sabe límites. Y por lo tanto, les manipulan con mucha facilidad. Okay. Bueno, Firas, bueno, ya llevamos una hora. Tú necesitas tu tiempo. Podemos programar otro día, otro momento para... Eso sí, sin problemas. Tú sabes, Ariel, que eso es muy largo, muchos temas. Está relacionado con el tema de Yemen, el tema incluso ahora Pakistán, India, están preparando el camino para China, el tema de la conversación de paz entre Ucrania y Rusia, el tema también del tratado nuclear iraní, todo está mezclado, pero claro, otro día podemos quedar sin todo lo que quieras. Podemos hacer un episodio 1, 2, 3 o 4, lo que haga falta. Por eso estamos. Por lo menos podemos decir las cosas y el que quiere aceptarla, escucharla bien, y si no, también eso es un derecho. Aquí no vamos a imponernos a nadie. Bueno, pues ya yo estoy en una posición de que, bueno, ya no solamente, digamos, la causa palestina, es la causa hay que liberar a Siria también. Es que esto no puede quedar así. Ya esto debe ser... Espero cambios a nivel internacionales. Otro día hablamos de ello, las versiones posibles que puede dar una posibilidad mínima que haya un cambio rápido en Siria o a medio plazo, pero en otra ocasión. Nada, un saludo, camarada. Muchas gracias. Quedamos para otra vez y nada, venceremos seguro. ¡Viva Siria! ¡Viva Siria!